Capítulo 1. Renacida y casada con la familia de Eric. Abrí los ojos, aferrando el certificado de matrimonio que mi hermana me había robado. Las lágrimas que brotaban esta vez no eran de tristeza, sino de risa. En mi vida pasada, ella cambió nuestras bodas arregladas y me entregó a un matón, llevándome a una muerte trágica. Pero en esta vida, fui yo quien la empujó personalmente al pozo de fuego y me casé con el comandante del batallón, un hombre rudo con cicatrices y fama de ser violento. La noche de bodas, él se sentó fuera de la puerta, envuelto en vendas ensangrentadas. Si te parezco feo, divorciémonos. Yo le abrí la camisa y besé las horribles cicatrices dejadas por la metralla. Cada centímetro de tus heridas es una medalla de honor. Me duele el corazón solo de verlas. Ven, déjame tocarlas. Él me empujó contra el carácter rojo desteñido en la pared y gruñó con fiereza. Para, si sigues tocando, esta noche habrá una víctima. Más tarde, con estrellas en sus hombros, sonreía como un tonto. En esta vida, yo, Eric, solo obedeceré a mi esposa. Pasé de ser una médica rural descalza a convertirme en la mejor doctora del distrito militar. Hasta el temido rey del Hades aprendió a cocinar sopa para mí. Esta vez, aposté todo y gané su vida y su corazón. Era el inicio de la primavera. Me quedé mirando sin expresión los dos certificados de matrimonio sobre la mesa. Mis uñas se clavaron en la palma hasta sangrar. Alice, con los labios pintados de un labial barato, abría y cerraba la boca como una cerda acabada de parir. Hermana. El rostro del comandante Eric quedó desfigurado por una explosión en la guerra. Da miedo hasta de noche. Sus uñas teñidas con jugo de aleña rasgaron el certificado de matrimonio de Santiago. Déjame casarme con Santiago en tu lugar. Así no terminas arruinada por ese matón. De repente, me cubrí la garganta. El dolor de haber sido quemada viva en mi vida pasada volvió a surgir por mis dedos. Ese año, ella sonrió exactamente igual cuando me robó el matrimonio. Mientras yo moría a golpes bajo los puños del marido matón, ella se colocaba una flor roja en el pecho y subía al escenario para ser condecorada por el comité del condado. Resulta que el camino de Santiago hacia el puesto de director del comité revolucionario fue pavimentado con la dote que era para mí. Hermana, tienes razón, dije, temblando. Levanté el certificado de matrimonio de la familia Eric. El papel rojo me quemaba la palma. Las cicatrices que el comandante Eric lleva por defender a la patria son medallas de honor. Alice se quedó atónita, como una olla de esmalte agrietada. De pronto se abalanzó sobre mí para arrebatarme el certificado de compromiso. Sus uñas largas arañaron el dorso de mi mano, dejando una marca sangrante. ¿Estás loca? Eric volvió al pueblo el mes pasado con media cara envuelta en vendas. Hasta los niños se hacen pipí al verlo. Apreté con fuerza el certificado sin soltarlo, haciendo que la mesa de madera crujiera y se tambaleara. La lámpara de aceite proyectó su luz contra la pared de barro, y en mi mente apareció la última escena de mi vida pasada. Santiago me presionaba una colilla encendida contra la clavícula mientras decía que usaría el dinero de mi compensación por viudez para comprar el puesto de subdirector. Suelta eso. La escoba de mi madrastra, Mónica, golpeó con fuerza mi cintura. Alice lo hace por tu bien. La dote de Eric ya la usó tu padre para comprar licor. Deberías prender una vela agradeciendo que ese hombre aún te quiera, con lo poco que vales. De repente, aflojé la fuerza. Alice, al tirar con todas sus ganas, terminó cayéndose de culo al suelo con el certificado en brazos. Apurada, desplegó la tela de seda. Al ver los 3 caracteres que formaban Santiago, sus ojos brillaron como los de un lobo hambriento. Ni siquiera notó la sonrisa que yo escondía en mi manga. En mi vida pasada, la familia de Eric había enviado una dote con los famosos 3 vueltas y un sonido. Esta estúpida aún creía que ellos tenían escondido un lingote de oro. Al amanecer, el rugido de un motor retumbó en la entrada del pueblo, frente al espejo roto de la casa. Presioné el rojo labial sobre mis labios. La chica que me devolvía la mirada tenía un rostro joven de 20 años, tan terso que parecía rebosar vida. En mi vida anterior, este vestido de algodón burdo fue hecho trizas por Santiago. Hoy, con el puesto, marcharé hacia las estrellas que verdaderamente me pertenecen. El jeep llegó entre una nube de polvo, deteniéndose en la plaza del pueblo. Cuando se abrió la puerta del vehículo, los presentes soltaron un sonoro jadeo. Eric, con su uniforme militar perfectamente planchado, se erguía como un pino. El lado derecho de su rostro estaba cubierto por vendas manchadas de sangre, mientras que el izquierdo dejaba ver unos rasgos cincelados como por un escultor. En la mano con la que solía empuñar el rifle, sostenía su gorra militar, con los nudillos completamente blancos. Comandante Eric. Me acerqué directamente a él. Soy Miranda. Tú, prometida, interrumpió él con voz ronca, dándome la espalda. Aún estás a tiempo de arrepentirte. Vi de reojo a Alice riéndose detrás del pajar. De repente,
Me puse de puntillas y le abrí el cuello del uniforme a Eric. Una horrenda cicatriz de bala serpenteaba desde la clavícula hasta la mandíbula. La piel nueva aún lucía rosada. En mi vida pasada, cuando Santiago me dejaba llena de moretones, fue este hombre, el dueño de esa cicatriz, quien saltaba el muro por la noche para traerme medicinas. ¡Qué imponente! Con la yema de los dedos acaricié suavemente la cicatriz. Sentí como todo su cuerpo se tensaba al instante. 1000 veces mejor que esos patanes que solo saben golpear a sus esposas. La nuez de Adán de Eric se movió con fuerza. De repente, se quitó el cinturón militar y me lo metió en las manos. Si tienes miedo, usa esto para pegarme. La hebilla de metal me dolía en la palma. Juré ante la bandera que nunca alzaría la mano contra una mujer. Desde el pajar se escuchó una risita. Alice se acercó contoneándose, secándose unas lágrimas falsas. Hermana, ¿para qué fingir? Hermano Eric, mi hermana le tiene miedo a las cosas feas. Anoche hasta se despertó llorando por una pesadilla. Le di una bofetada con el dorso de la mano. El golpe fue tan fuerte que hizo volar a los gorriones del viejo árbol de pagoda. Mientras ella me miraba incrédula, me abrí el cuello de la camisa, mostrando una cicatriz vieja en la clavícula. Fue una quemadura de cigarrillo en mi vida pasada. Y sin embargo, con esta nueva vida, seguía ahí, marcada en mi piel. Comandante Eric, ¿lo recuerda? Fijé mi mirada en sus pupilas que se contrajeron de golpe. El año pasado, durante la inundación, la chica que bajó del techo en sus brazos. Su gorra cayó con un estruendo. Eric me sujetó la muñeca con fuerza. Debajo de la venda, la sangre comenzó a manar de nuevo. Ese año, reemplacé a mi hermanastra para trabajar en el dique, y la casa de barro se vino abajo. Fue esa mano llena de cicatrices la que cavó entre los escombros para salvarme. Después, él dejó huevos en mi ventana en secreto, pero Alice los tomó como suyos. ¿Tú eras la de la cinta azul en el cabello? Su voz temblaba. La herida se reabrió y manchó la mitad de su rostro de rojo. De pronto, recordé la última vez que lo vi en mi vida anterior. Estaba en el hospital de campaña, todo vendado, y aún pensaba en dejarme una bolsita de dulce de espino. Eric, fue la primera vez que pronuncié su nombre. Hoy me caso contigo por mi propia voluntad. No es por gratitud. Le piqué el pecho que subía y bajaba con fuerza. Aquí, dije, ya se mudó alguien con uniforme militar. Justo en ese momento, el sol matutino asomó entre las montañas, tiñendo de oro líquido el brillo que se asomaba en sus ojos. A lo lejos, se oía el silbido burlón de Santiago, y la voz melosa de Alice llamándolo, hermano Santiago. Mientras tanto, Eric me envolvía con su abrigo militar y me subía al jeep. Su brazo temblaba, pero me sostuvo con firmeza, como si llevara una estatua de porcelana de la diosa Wanjin. Antes de que se cerrara la puerta, lancé a Alice una mirada fría. En nuestra vida pasada, todas sus artimañas sucias, en esta, se las devolveré multiplicadas por 10. Capítulo 2. Vida de recién casados. El cariño va creciendo. El jeep traqueteaba por el camino montañoso mientras yo contaba los arañazos en el tercer botón del uniforme de Eric. En mi vida anterior, cuando él murió en combate, ese botón de bronce quedó apretado en mi mano. El joven soldado del asiento del conductor nos miraba por el retrovisor. Eric le lanzó una mirada tan severa que encogió los hombros. Comandante, ¿vamos directo al complejo de viviendas de la unidad? Vamos a la cooperativa, me adelanté a responder. Mis dedos rozaron la costura desgastada de su manga. Quiero comprar un trozo de algodón para hacerte una funda nueva de almohada. Eric se arrimó al borde de la puerta con rigidez. No hace falta. Duermo en cama de campaña. Al ver que no dije nada, añadió, tú dormirás en la habitación de adentro. Me acerqué a él intencionalmente, y sentí ese aroma a jabón mezclado con aceite de armas en su cuello. En mi vida pasada, la noche en que Santiago me obligó contra la cama, fue Eric quien lideró la redada del garito de apuestas. Desde afuera, me preguntó si quería que llamara a la encargada de mujeres. Entonces también tenía esa voz ronca, con su rostro envuelto en vendas a la luz de la luna, como un dios guardián. Comandante Eric, dije, agarrando su hebilla desgastada. Dijiste que podía azotarte. Los músculos de su muslo se tensaron de golpe. Yo solté una risita. Si me compras unos caramelos de leche, te perdono. El jeep frenó de golpe frente a la cooperativa. Cuando Eric bajó del jeep, accidentalmente tiró una palangana de esmalte que estaba junto a la puerta. La dependienta, mientras pelaba pipas, soltó una risa. Vaya, ¿el comandante Eric se ha casado? La cara más roja que la seda nupcial. Me puse de puntillas y saqué los cupones de tela del bolsillo interior de su uniforme, dejando que mis dedos rozaran deliberadamente su oreja ardiente. Medio kilo de caramelos White Rabbit y 6 pies de tela azul marino, y un par de palanganas de esmalte con el símbolo de la doble felicidad, añadí. Eric habló de repente, que sean de aluminio, así no se rompen al caer.
Vio los moretones en mi muñeca, dejados por Mónica, y puso 2 cupones industriales sobre el mostrador, y una botella térmica con estampado de peonías. De regreso, el jeep iba lleno hasta los topes. Abrazaba la botella térmica mientras tarareaba una canción popular de Jimen. Eric rompió el silencio de pronto. No tienes que tratar de agradarme. Sus manos sujetaban el volante con tanta fuerza que las venas se le marcaban. Cuando me recupere, presentaré la solicitud de divorcio. Eric, giré su rostro por la barbilla. ¿Qué crees que estoy buscando? Dicen que eras el temido rey de la guerra en el campo de batalla. ¿Y no puedes ni mirar a tu esposa a los ojos? El jeep giró bruscamente por un sendero del bosque, espantando a una bandada de gorriones. Una vena en la sien de Eric palpitaba visiblemente. De pronto, se arrancó la venda. La cicatriz, cruda y retorcida, se extendía desde el hueso de la ceja hasta la comisura de los labios, como un ciempiés reptando sobre su piel morena. Me quedé mirando la cicatriz, absorta. Aún puedes marcharte, dijo. Estar conmigo significa recibir balas, aguantar chismes, y si tenemos hijos, vivir en los barracones. Le corté las palabras con un beso. El sabor salado de la sangre y el amargor del medicamento se mezclaron entre nuestros labios. Tan sorprendido quedó, que se golpeó la cabeza contra la puerta con un fuerte ruido seco, lamiéndome el labio ensangrentado. Sonreí. Comandante Eric, ¿eras igual de cobarde cuando ibas al frente? Ya caía la noche cuando llegamos al barrio de viviendas familiares del cuartel. La esposa del subteniente, pelando pipas junto a la valla, dijo. Dicen que el comandante Eric se casó con un ángel. Al bajar, le tendí los caramelos White Rabbit. Prueba los dulces de boda. Hermana, con el rabillo del ojo, vi a Eric quieto como una estatua, sosteniendo 2 botellas térmicas, las orejas rojas como tomates. La nueva casa era una choza de barro con periódicos viejos pegados en las ventanas. Al darme la vuelta, palpando los ladrillos de barro, choqué de frente con su pecho. Eric alzó una taza de esmalte, como rindiéndose. Dormiré en la habitación exterior. Si te vas, te ato a la cama. Desplegué la nueva tela de algodón. Ven, hay que cambiarte las vendas. Bajo la luz de la lámpara de queroseno, la herida supurante lucía aún más espantosa que a la luz del día. Empapé una gasa en licor blanco y empecé a limpiar el pus y la sangre con delicadeza. Si duele, dije, muerde esto. Enrollé la toalla militar y se la acerqué a Eric, pero él desvió la cabeza. ¿Crees que soy un recluta novato al que puedes engañar? Pero antes de que pudiera terminar la frase, soltó un gruñido ahogado de dolor. Las gotas de sudor sobre su nuez resbalaron por su cuello hacia el interior del uniforme. Me incliné y le soplé suavemente sobre sus pestañas temblorosas. Conmigo no tienes que hacerte el fuerte. Para cuando terminé de cambiarle el vendaje ya era medianoche. Eric se acurrucó vestido sobre el catre militar. Tomé la nueva almohada que había cosido y me metí junto a él. Eric se incorporó como si le hubiera dado una descarga eléctrica. No hagas tonterías. ¿Aún le temes a que te devore, comandante Eric? A lo lejos sonó la corneta de apagado en el cuartel. Su pecho vibraba como un tambor de guerra. Capítulo 3. Conflictos en la visita a casa. Castigo a los malvados. Contaba los latidos de su corazón esperando su respuesta, pero lo único que hizo fue tirar de la manta y envolverme como un tamal. Duerme. Mañana te enseño a disparar. Apenas amanecía y el potaje de maíz burbujeaba en la estufa. Agachada en el umbral, seleccionaba verduras silvestres cuando de repente un cantimplora militar apareció por encima de mi hombro. La voz de Eric descendió desde arriba. Vamos al puesto de salud por las vacunas. De paso, visitamos a tu familia. Hizo una pausa y agregó, la casa de Santiago queda cerca del cuartel. Mi mano tembló al sujetar la cantimplora. En mi vida anterior, al regresar a casa tras la boda, Santiago me había pateado al corral de los cerdos diciendo que mi familia no le había dado suficiente dote. Y en este momento, Eric estaba cargando cosas al jeep, 2 latas de malta, costillas envueltas en papel rojo y una tela floreada recién llegada a la cooperativa. No hace falta todo esto, tiré de su manga. Parecerá que me llevaste como si fuera un lingote de oro. Eric colocó su chaqueta militar sobre mis hombros, abrochando uno a uno los botones hasta la barbilla. No, tú lo vales. Apenas entramos en el pueblo, se escucharon gritos como de cerdo al matadero. Frente a la casa de Santiago se había reunido un grupo de mujeres chismosas. Alice, con el cabello sucio y despeinado, estaba de rodillas sobre una tabla de lavar. Su suegra, Sandra, la golpeaba con un palo de leña. Floja, ni siquiera llenaste el canasto de pasto para los cerdos y ¿aún quieres comer pan blanco? Santiago, gritó Alice, abalanzándose sobre él con lágrimas, mostrando los moretones en su brazo. Tu madre me va a matar. Santiago le dio una patada que la mandó al lodo. Luego apagó el cigarro sobre la mano de ella. Aún no consigo el dinero que perdí ayer.
Y tú chillando como si estuvieras en un funeral. Apreté con fuerza la manilla de la puerta del coche. En la vida pasada, estas manos mías fueron sumergidas en agua hirviendo por ese hombre. Eric de repente cubrió mis ojos con su mano. No mires. Iré a buscar al jefe de producción. No hace falta. Le mordí el bolsillo del uniforme y saqué la pluma de acero que siempre guardaba en su chaqueta. Préstamela un momento. Cuando me abrí paso entre la multitud, Sandra le estaba tirando del pelo a Alice, empujándole la cabeza hacia un balde de desperdicios. Pisé el palo encendido que había levantado y le clavé la punta de la pluma en la palma. Artículo 32 de la nueva ley matrimonial: maltratar a un miembro de la familia se castiga con hasta 3 años de prisión. Los ojos triangulares de Sandra se abrieron como platos. ¿A quién crees que asustas? Disciplinar a mi nuera es mi deber sagrado. Ah, sí. Le levanté el cuello de la blusa a Alice, dejando al descubierto marcas de latigazos con sangre. Estas heridas ya valen 5 años de cárcel. La pluma brillaba con un reflejo frío bajo el sol. Justo ayer, el Comité Revolucionario estaba buscando un ejemplo. ¿Quiere ser usted la primera? De repente, la multitud se dispersó como aves espantadas. Eric apareció, arrastrando a Santiago por la nuca. Las piernas de Santiago temblaban, y Eric le aplastó el tobillo con su bota militar. Maltratar a familiares de personal militar, agravante. La estrella roja en sus charreteras deslumbró tanto que Sandra entrecerró los ojos. Alice, de repente, se aferró a mi pierna llorando. Hermana, llévame contigo. Sus uñas se clavaban en mis pantalones, pero su mirada se deslizaba hacia Eric. En la vida anterior también me suplicó así, solo para acostarse con Santiago en cuanto le di cobijo. Mamá decía que una hija casada es como agua derramada. Le aparté la mano con fuerza y saqué de la bolsa una lata de leche de Malta. Pero bueno, sacudí la lata a propósito. Si le preparas una taza al día a tu suegra, puede que al menos te den de comer. Los ojos de Sandra se quedaron pegados a la lata. En estos tiempos, la leche de Malta valía más que el aceite de sésamo. El año pasado, la esposa del secretario del pueblo solo recibió una cucharada después del parto. Le metí la lata en el delantal grasiento. Querida consuegra, dejo a mi hermana en sus manos. De regreso a casa, Eric me agarró por los hombros. ¿Ya sabías que la familia de Santiago era así de cruel? Sus cejas se fruncieron como montañas. Anoche hablaste dormida. Gritaste el nombre de Santiago 17 veces. Casi me atraganto con mi propia saliva. Mientras el jeep pasaba por el camino de grava, jugueteaba con la hebilla de bronce de su cinturón. Eric, ¿estás celoso? Me acerqué a su nariz sudada. Lo que dije fue, que Santiago no tenga una muerte fácil. Aún no habíamos llegado cuando ya se veía a Mónica parada bajo el viejo árbol de acacia en la entrada del pueblo. Estiraba el cuello mirando el asiento trasero del jeep al ver que solo había 2 paquetes de azúcar morena. Puso mala cara de inmediato, malagradecida, mientras Alice come raíces y hojas. Tú aquí, vestida de rica, presumiendo. Eric tocó de repente el claxon, haciendo que Mónica se cayera al suelo del susto. Cuando bajó del coche, sus botas militares levantaron polvo al golpear el suelo. Dejó caer con fuerza las costillas y la tela estampada sobre la piedra de moler. Tu familia recibió 200 yuanes como dote por tu matrimonio. Sacó un cuaderno de cuentas con un sello rojo. Según la nueva norma, deberían haber entregado un cupón para máquina de coser. El rostro de Mónica se tornó morado, como hígado de cerdo. En mi vida pasada, ese dinero fue usado por ella para comprarle un empleo a Alice, y cuando me golpeaban, ni siquiera pude conseguir una manta. Toqué el sello de acero en el cupón de la máquina de coser y de repente solté una carcajada. Mamá, este cupón lo guardaré para cuando Alice se vuelva a casar. De regreso, apoyé la cabeza sobre el hombro de Eric. Estaba tan tenso como una tabla. Su nuez de Adán subía y bajaba. Oye, ¿quieres una máquina de coser? Te quiero a ti. Me acurruqué más en su pecho. Pisar una máquina no se compara con abrazarte. Tú eres más calentito. El jeep frenó de golpe en un sendero del cuartel, espantando a los patos salvajes entre los juncos. De pronto, Eric sacó algo envuelto en un pañuelo. Lo desdobló capa por capa hasta que apareció una pulsera de plata. La encontré en el campo de batalla, si te parece de mala suerte. Me la puse directamente. El brazalete de plata con flores de loto dobles tintineó en mi muñeca. Le desabroché el broche del cuello del uniforme y le di un beso en la nuez de Adán. Eric, la próxima vez puedes regalarme una vaina de bala. Mientras sea de ti, me encantará. De repente me cargó en brazos y caminó a grandes zancadas hacia las viviendas familiares del cuartel. La esposa del subteniente gritó riendo detrás. El capitán Eric corre como si fuera al frente de batalla. Me escondí en su cuello riendo. Bajo el aroma a jabón se notaba un leve olor a sangre. Su herida había vuelto a abrirse. Ya en casa, me senté sobre su cintura para cambiarle el vendaje.
La piel nueva bajo la gasa era suave como la de un bebé. Me incliné y besé la cicatriz con ternura, ya casi sana. De repente, Eric me sujetó por la nuca. Su aliento ardía. Miranda, ¿quién eres tú realmente? A lo lejos se escuchó el aullido de un motor. El viejo tractor de Santiago se detuvo afuera del patio. Capitán Eric, tu mujer te está engañando. Capítulo 4. Falsa acusación. Respuesta astuta. Español. La voz ronca y desgarrada de Santiago hizo temblar el papel de las ventanas. Yo, montada sobre Eric, casi me caigo de su cintura. Él me abrazó por la cintura y se incorporó. Con mi cinta roja aún enredada entre los pliegues de su pantalón militar. El capitán Eric se ha puesto los cuernos verdes. Santiago gritaba, agitando una camiseta sudada de hombre mientras saltaba por el patio. Vi a esa fulana meterse entre los juncos con mis propios ojos. Esa camiseta, con un agujero bajo el brazo y manchas de barro. Era la que yo había remendado para la cocina hace 2 días. Eric se detuvo a medio abrochar el cinturón. De repente me empujó dentro del armario. No salgas. Sus ojos se encendieron de rojo al agarrar el cinturón, como un lobo furioso. ¡Bam! La puerta se estrelló contra la pared. Santiago estaba por agarrar mi ropa interior del tendedero. Cuando Eric lo derribó de una patada, con su bota le aplastó la muñeca. Eric giró lentamente el talón, aplastando la mano de Santiago. ¿Con qué ojo lo viste? El izquierdo, el ojo izquierdo. Santiago se retorcía del dolor. Ayer, en la orilla del río, ¡zas! El cinturón le golpeó la cara, salpicando sangre sobre la cuerda de tender ropa. Ayer por la tarde, el Comité Revolucionario entero estaba estudiando documentos. ¿De qué orilla del río hablas tú? Yo me tapaba la boca riendo dentro del armario. En mi vida pasada, este mismo desgraciado había dicho que tenía un lío con el capitán de la milicia, y Eric me defendió igual que ahora, solo que esa noche, después de destrozarle la casa a Santiago, entrenó solo en el campo de tiro hasta el amanecer. Aquí está la prueba. De pronto apareció Alice, agitando una carta de denuncia arrugada. Alguien vio a mi hermana llevando comida al establo, al viejo derechista que está ahí, pero al ver la expresión de Eric, se le atoró la garganta. Empujé la puerta del armario. Era Wanglianzu para la disentería. Saqué mi certificado de doctora rural y lo tiré sobre la mesa. ¿Y tú, hermanita, qué tal sabían las pastillas para abortar que te receté? El patio estalló en murmullos. Alice se sujetó el vientre y tropezó hacia atrás. Sandra la agarró del cabello y le dio una bofetada. Mal augurio. ¿Estás embarazada y todavía te atreves a calumniar a la esposa de un soldado? Santiago aprovechó el caos para escapar. Pero Eric lo ató al torno del pozo con su cinturón. Compañeros, sean testigos. Hoy celebramos una buena sesión de crítica pública, mientras los milicianos subían a Santiago y su madre al estrado. Yo le volvía a vendar la herida a Eric. Santiago lo había cortado con una hoz. Otra vez queriendo jugar al héroe, el profesor se acurrucaba en el pajar, tosiendo sangre. Saqué la penicilina que había escondido, pero él me apartó con mano temblorosa. No te arriesgues. No quiero arrastrarte conmigo. Ya copié completo el manual del médico descalzo que me enseñó la vez pasada. Me remangué, mostrando el sello oficial de la Estación de Salud Pública. Ahora soy doctora certificada. Es legal que lo trate. Al volver a casa, el rocío me calaba los bajos del pantalón. Eric estaba bajo el árbol de acacia, inmóvil como una estatua. Corrí hacia él y me lancé en sus brazos. Eric, sollozando, empecé a desabrocharle la chaqueta. ¿De verdad vamos a formar una familia ahora? De pronto me levantó en brazos y caminó hacia el alojamiento familiar. La solicitud fue aprobada. Su nuez rozó mi frente. Ahora ya no puedes escaparte. El amanecer apenas rompía cuando el aroma en la cocina me despertó. Eric revolvía una olla de gachas de maíz, y unas tortas en el borde del perol soltaban un olor tostado y sabroso. Me acerqué de puntillas y le pellizqué la cintura. ¿Quién diría que el gran capitán Eric también sabe cocinar? Su mano tembló, clink, la cuchara cayó a la olla, salpicando caldo hirviendo. Me reí mientras esquivaba, la espalda chocando contra la mesa llena de harina. De reojo vi su cuello medio abierto. Una cicatriz pálida cruzaba su pecho. Esa cicatriz, estaba por preguntar, pero unos golpes urgentes interrumpieron. Un joven soldado gritó con voz agitada. Capitán, han denunciado a la cuñada por colaborar con el enemigo. Capítulo 5. Crisis peligrosa. Lealtad inquebrantable. Las gachas de maíz seguían burbujeando en la olla, pero la voz chillona de Olivia ya había traspasado la puerta. Le dio medicina occidental al espía del establo. Lo vi con mis propios ojos. Me temblaba la mano que sostenía la espátula. Los recuerdos de cuando me ataron a la tarima de humillación en la comuna me inundaron como una marea. Eric se quitó el delantal y se limpió las manos.
dejando manchas de grasa en su uniforme como si fueran sombras. Ve al cuarto de atrás. Me empujó al dormitorio. Tercer ladrillo flojo bajo la cama. Me pegué al marco de la puerta, viendo su espalda erguida, firme como una muralla. Olivia agitaba media caja de penicilina mientras gritaba. Y los del comité revolucionario ya revolvían cajones y armarios. Cuando arrancaron la cortina floreada, Eric puso la mano sobre un sobre confidencial. ¿Dónde está su orden de registro? Son tiempos especiales. Se revisa primero y se justifica después. El jefe calvo escupió saliva sobre nuestro certificado de matrimonio. El capitán Eric encubriendo a la familia de un espía, debajo de la cama. Mis dedos tocaron el ladrillo frío, y hallaron una carpeta dura. Bajo mi certificado de doctora rural estaba un documento con sello rojo del centro epidemiológico, y el manual de primeros auxilios en el campo de batalla que me regaló el profesor. Desde la otra sala se oyó el ruido de losa rompiéndose. Le habían retirado el cargador al arma de Eric. Salí corriendo con los certificados en la mano, justo para ver cómo Olivia escondía una jeringa en mi maletín médico. Alto. Le arrebaté la ampolla que escondía en la manga. Señor director, ¿ha visto alguna vez a un espía usar medicamentos veterinarios para matar gente? La etiqueta, uso veterinario, brillaba al sol como un cuchillo. La cara de Olivia se puso blanca como papel. En mi vida pasada, usó este truco para hacer que suspendieran al médico militar. Ahora aprendió a usarlo 10 años antes. Le entregué la jeringa a Eric. Esa sustancia provoca necrosis en todo el cuerpo si se inyecta en humanos. Por favor, llévela al Buró de Seguridad Pública. Calumniadora. Olivia chilló. Se me echó encima con las uñas alzadas. Pero Eric la redujo con el cinturón, atándole las manos a la espalda. Los del comité revolucionario se marcharon cabizbajos. Las esposas de los soldados, que se habían reunido a ver el escándalo, ya formaban un muro de curiosos. Una de ellas se abrió paso con urgencia. Hermana, rápido, mira a mi Tiedan. El pequeño yacía sobre un petate de paja, la carita roja y la garganta jadeando con dificultad. Le abrí los párpados. Laringitis aguda. Hay que hacerle una traqueotomía de emergencia. La multitud se alborotó. Las tías mayores comenzaron a rezar. Traed licor blanco, una cuchilla y una caña de bambú. Arranqué mi cinta del cabello y la puse a hervir. Eric, sujétalo. Cuando el bisturí cortó su tráquea, el padre de Tiedan levantó una vara, dispuesto a pelear. Eric le sujetó la muñeca con una sola mano. Mi esposa está salvando una vida. Su hombrera rozó mi frente, y el olor a sangre mezclado con sudor, curiosamente, me tranquilizó. El esputo espeso salió disparado por la caña de bambú, y Tiedan rompió a llorar. Me desplomé en los brazos de Eric. Él limpió la sangre de mi rostro con el pulgar. Tu técnica de sutura es mejor que la del médico del cuartel general. Lo practiqué el año pasado ayudando a una oveja con un parto difícil. Soplé adrede en su cuello. Capitán Eric, ¿quiere probar también? Su nuez de Adán se movió con fuerza mientras me hacía sentar sobre la mesa de madera. La noche es perfecta para probarlo. Por la noche, Eric se agachó junto al fogón, echando leña al fuego. Sacudí el certificado médico ante su espalda. El expediente del profesor. El comité revolucionario ya lo ha sellado. De repente se giró y me acorraló contra el barril de arroz. ¿Sabes lo peligroso que fue lo que hiciste hoy? Le acaricié suavemente la garganta. Lo sé, pero mientras estés tú, no tengo miedo. El fuego chisporroteó, y sus ojos eran tan oscuros como un abismo. Sin previo aviso, me alzó en brazos y abrió de una patada la puerta del dormitorio. El certificado de matrimonio cayó de la pared, tapando justo la mirilla por la que Olivia espiaba. Eric, agarré su camiseta sudada. Afuera, él cerró el cerrojo de un manotazo, y al desabrochar mis botones murmuró, déjala escuchar. La luz de la luna bañaba el carácter rojo de felicidad, descolorido en la pared. Hundí mis dientes en su hombro, dejando una marca sangrante. Eric gimió en voz baja, apretando mi muñeca y bebiéndose cada uno de mis jadeos. De repente, un grito desgarrador sonó en el patio. Olivia sostenía un trozo de cerámica rota, amenazando con cortarse el cuello. ¿Ya acabaste con el espectáculo? Eric se puso la ropa y se incorporó. Su cicatriz brillaba fría bajo la luna. La tropa artística parte mañana. ¿Quieres irte directa al calabozo? El fragmento cayó de sus manos con un tintineo metálico. Yo, envuelta en su chaqueta militar, me apoyé en la puerta con una sonrisa. Hermana, tu actuación es más intensa que tomar la montaña del Tigre por estrategia. Punto. Levanté de nuevo el expediente médico. Pero ahora el profesor es mi paciente legítimo. Si vuelves a tocarlo, cuando Olivia huyó despavorida, pisó su propia sopa de patas de cerdo, resbaló y fue a parar directo al gallinero. Y todo el campamento estalló en carcajadas. Eric tomó mis pies helados entre sus brazos para darles calor.
¿Sabes tratar ataques de histeria? ¿Como los de Olivia? Le piqué el pecho con el dedo. Hay una receta sencilla, que el capitán Eric se case, ahuyenta hasta 100 demonios. Apenas amanecía cuando me despertó la corneta. Eric estaba frente al espejo, abotonándose la chaqueta, con mis marcas de dientes aún visibles en su garganta. Giraba un bisturí entre mis dedos como si fuera una mariposa. ¿Hoy toca clase de primeros auxilios en combate? De repente, me arrebató el bisturí, un destello frío, y el segundo botón de bronce cayó en su palma. Me lo puso en la mano. Para ti. Lo até con un cordón rojo. Aún conservaba el calor de su cuerpo. Quedó colgado justo sobre la cicatriz en mi pecho. Es mi botón de vida. Ahora es tuyo. Mientras el campo de entrenamiento rugía con los gritos de los reclutas. Yo enseñaba a los nuevos cómo usar un torniquete. De pronto, Eric cayó con un gemido sordo. Su pantalón se subió lo justo para revelar una herida negra y amoratada. Los pedazos de cerámica que Olivia rompió anoche estaban envenenados. Todos atrás. Le rompí el pantalón. Clavé agujas de plata en sus meridianos para cerrar el corazón. Eric, atrévete a morirte y verás. Sus labios ya estaban morados. Pero me sonrió, con sangre entre los dientes. Con su mano ensangrentada acarició mi rostro. Esposa, solo dime la verdad. Si dejas de respirar, mañana mismo me busco otro. Grité mientras le pinchaba el dedo para sacar la sangre envenenada. Mis lágrimas repicando sobre el botón de bronce. Capítulo 6. La verdad sale a la luz. Fotos de boda al fin. Los labios de Eric ya estaban azulados. Me mordí la lengua para no perder el sentido. La arena del campo de entrenamiento cubría las agujas ensangrentadas. Mientras la tabla en que los soldados lo habían traído crujía bajo su peso. Su palma ardiente aún aferraba ese botón de bronce. A la enfermería. El subcomandante pisoteaba el suelo con desesperación. No da tiempo. Le rasgué el pantalón. La línea negra del veneno ya le subía por el muslo. Aguardiente, brasero, y el paquetito del fondo de mi botiquín. Sujétenlo. Corté el absceso. La sangre negra salpicó la tierra. Los músculos de Eric eran pura roca. No soltó ni un gemido. La esposa del subcomandante chilló de pronto. Está quemándolo vivo. No la escuché. Calenté las hierbas medicinales envueltas en artemisa sobre la herida abierta. El hedor a carne quemada se mezcló con un aroma extraño y amargo. Poco a poco, la sangre negra se tornó roja. Eric alzó la mano de pronto y me limpió el sudor de la frente. No tengas miedo. Sus labios seguían oscuros. Pero aún tenía fuerzas para sonreír. Si de verdad no lo logro, cuando te cases otra vez, escoge uno con buena mano. Cállate. Le grité hasta quedarme ronca. La noche cayó. La enfermería estaba abarrotada de esposas de soldados que habían venido al enterarse del rumor. Aferrada al marco de la ventana, Olivia soltó una carcajada fría. ¿Qué tal? La médica descalza mató al paciente. Le arrojé la gasa ensangrentada directo a la cara. Ya que sabes tanto, ¿por qué no nos cuentas de dónde salió el veneno de curare? El silencio cayó como una losa. Ese árbol venenoso solo crece en Yunnan. Y sin embargo su savia apareció en un campamento militar del norte. Algo muy turbio había detrás. Eric abrió los ojos de pronto. Esta mañana, el cuartel nos mandó víveres. Respiraba con dificultad mientras sacaba medio caramelo del bolsillo. El envoltorio era hoja de palma. Desenvolví el caramelo. Un aroma amargo y tenue me revolvió el estómago. Eric, ¿acaso eres un gato? Mojé la medicina y le traté la herida. Ni con 9 vidas salvas tanta locura como la tuya. De repente, me agarró por la nuca. El cuenco de medicina se estrelló contra el suelo. Aquel año de la inundación también me gritaste así, y de pronto, lo recordé. Aquel año. Eric me cargó entre los escombros bajo la lluvia. Le mordí la oreja mientras lloraba, llamándolo idiota heroico. Entonces, él también había renacido. Aquella noche no me miró con sospecha, sino con dolor. Tú. Mis dedos temblaban al rozar la vieja cicatriz sobre su pecho. ¿Cuándo regresaste? La noche que me besaste la garganta. Se rió con voz baja, salpicada de sangre. Todo lo que no me atreví a decir la vida pasada, esta vez lo diré todo. Justo entonces, se oyó un frenazo violento afuera. Olivia entró con la policía. Ella oculta medicamentos prohibidos. Pateó mi cesto de medicina. Cornejo rodó por el suelo. Los consiguió en el mercado negro. Mostré mi licencia de recolección. Con 7 sellos de comunas distintas. Hierbas recogidas durante el brote de malaria del año pasado. Las recolectó la propia camarada Olivia. Después desplegué una carta de reconocimiento arrugada. ¿Le leo lo que usted dijo sobre que los médicos rurales son héroes de la nación? El oficial se giró hacia Eric en busca de confirmación, pero él estaba jugando con el brazalete de plata en mi muñeca. La luna iluminaba el grabado interior. Oh, la reliquia que me dejó antes de morir la vida pasada.
Mi esposa sube a la montaña para buscar hierbas y ahorrar gastos médicos al batallón. Me acarició la palma, donde aún se notaban las marcas de las agujas, y sobre el espionaje, sacó de repente unas piezas de transmisor de radio. La camarada Olivia creyó que nadie la oía. ¿Cuándo metía esto entre los víveres? Olivia cayó de rodillas, gritando como una posesa, con las sirenas alejándose y Olivia esposada. Le até un lazo mariposa a la herida de Eric. Capitán Eric, que bien ocultas tus cartas. Él se arrancó la venda de un tirón, con todo el ajenjo que quemas a diario. ¿De verdad creíste que soy de madera? De vuelta en la habitación. Yo preparaba su última dosis de medicina, cuando Eric me abrazó por la espalda. Su barba incipiente rozó el hueco de mi cuello. Esposa, quería hablarte de algo. Olvídalo mientras no sanes del todo, ni sueñes con volver al campo de entrenamiento. Me refería a la foto de boda. Sacó un cupón arrugado para tela. Lo que te quedé debiendo en la vida pasada, ha llegado la hora de pagarlo. Miré la cicatriz aún rosada bajo su clavícula. Y le metí una cucharada de amarga decocción de Coptis entre los labios. Está bien, pero si vamos, sonríes. Se atragantó, con los ojos llenos de lágrimas, pero aún así, sonrió, en el instante en que el fotógrafo presionó el obturador. El sol de la mañana se coló directo en sus hoyuelos. Fue la primera y única vez, en 2 vidas completas, que vi a Eric sonreír. Capítulo 7. Vuelve la maldad. Llegan las consecuencias. El líquido revelador en la palangana de esmalte ondulaba suavemente, mientras sostenía una esquina del papel fotográfico, y observaba cómo el rostro sonriente de Eric emergía poco a poco entre las sombras químicas. La curva de su sonrisa parecía trazada con regla, tan rígida que dolía de tan tierna. Más difícil que las fotos de condecoración, ¿no? Le di un golpecito al papel justo sobre la mandíbula tensa. Capitán Eric, pusiste esta misma cara. ¿Cuándo juraste lealtad frente a la bandera? Eric estaba metiendo un amuletito de seguridad en la parte trasera del marco. Cuando, de repente, me alzó y me sentó sobre la máquina de coser. Estar frente a ti da más miedo que frente al cañón de un arma. Solté una carcajada que casi me hace caer en sus brazos, pero un llanto desgarrador interrumpió la paz del patio. Alice, con el vientre abultado, entró derribando la cerca de bambú, con manchas de sangre dudosas en la ropa. Hermana, Santiago me va a matar. Se tiró de rodillas a propósito, desgarrándose el cuello del vestido para mostrar moretones en el cuello. Vi el brillo de un vidrio roto oculto en su manga. Pateé un taburete hacia ella con calma. Siéntate y habla. Ese maldito ludópata. Alice golpeaba los muslos llorando como actriz de ópera. Hasta se jugó mis pulseras de plata de la dote. De repente me agarró la muñeca. Hermana, ahora que eres la esposa de un oficial, préstame 200 yuanes para salir del apuro. La taza de esmalte de Eric chocó contra la mesa con un golpe seco. Hasta el portarretrato con la foto de bodas tembló del susto. Jugueteé con una ramita de ajenjo seco, sonriendo. ¿No fue tu madre quien usó mi dote para vestirte como novia? ¿Y ahora vienes a pedirme dinero tú a mí? Eso no fue así. Los ojos de Alice se movían nerviosamente. Santiago dijo que era raro lo rápido que se recuperó tu cuñado. Luego bajó la voz. Alguien denunció que el capitán Eric fingió estar herido para evitar los entrenamientos. Si lo descubren, la Artemisa en mi mano se deshizo en polvo. En mi vida pasada, ese mismo rumor hizo que Eric fuera suspendido. Terminó arrodillado bajo la nieve frente a la sede del escuadrón, tratando de probar su inocencia. Miré los ojos inquietos de Alice y solté una carcajada. ¿Eso lo dijo Santiago? ¿O te lo dictó el director del comité revolucionario? Saltó como un gato al que le pisaron la cola, tirando la canasta de costura. Tú empezaste. No me culpes por defenderme. Un vidrio le cortó el brazo y la manga se tiñó de rojo en un segundo. El capitán Eric me golpeó. La esposa del militar quiere matarme. Los del comité llegaron antes de lo esperado. Los zapatos brillantes del director aplastaron las hierbas secas mientras decía con tono cínico, tendremos que evaluar la gravedad de las heridas de la camarada Alice. Oh sí, deberíamos. Le sujeté el brazo y le clavé la aguja de plata con precisión quirúrgica. La herida tiene 0,3 centímetros de profundidad. El vidrio entró en un ángulo de 45 grados. Manual básico de autolesión. Le levanté la blusa delante de todos. Menos de 3 meses y ya se le nota que está esperando. ¿Un monstruo? Alice se me lanzó como una loca, arañando. Gallina estéril. Me aparté con agilidad y la vi caer de cabeza sobre un montón de ajíes secándose. Eric habló de pronto. Director, ¿cuántos años dan por extorsionar a la esposa de un soldado? El sudor frío le caía sobre el brazalete rojo. Malentendido. Todo fue un malentendido. No lo fue. Mostré el informe médico. La camarada Alice ni siquiera está embarazada.
Recogí el frasco que se le había caído. El uso prolongado de anticonceptivos le causó desórdenes menstruales. ¿Esta receta no proviene del cajón del director? La multitud estalló, mientras Eric ataba al director como si fuera un tamal. Me incliné hacia Alice y le susurré: volver a nacer no es una excusa para volverte más venenosa. Sus pupilas se contrajeron. Sus uñas teñidas con jugo de flores se clavaron en mi muñeca. ¿Tú lo sabías? Siempre lo supiste. ¿Qué ibas a envenenar el agua del pozo? Agité la píldora del antídoto. ¿O qué ibas a intentar seducir a Eric? Alice gritó: fuiste tú lo planeaste todo. La pomada que me diste estaba envenenada. No pude evitarlo, solté una carcajada. Eso era pomada de cinabrio para la histeria. Agité el recibo de la receta. ¿No dijiste que llevabas en el vientre a Nessa? Una criatura divina no necesita medicina terrenal. Cuando el director fue subido al jeep, Alice por fin se desplomó en el suelo. Me agaché con un cuenco de amarga decoctación de Coptis. ¿Sabes por qué te dejé viva hasta ahora? Para torturarme, para que lo vieras con tus propios ojos. Señalé hacia el campo de entrenamiento, donde Eric realizaba una demostración de defensa personal. Entre vítores. En esta vida, ahora sabes quién sí merece ser amado. Entre risas y aplausos, Eric se acercó, reportando: señora, primer batallón reunido por completo. A la espera de órdenes. Los soldados estallaron en carcajadas. Yo lo jalé del cuello y le limpié el sudor. Capitán Eric, ¿sesión extra de flexiones esta noche? Sus ojos se oscurecieron de inmediato. La marca de mordida en su garganta se tiñó de rojo. A sus órdenes. Capítulo 8. Crisis mortal. Vivos o muertos. Juntos por siempre. Antes del amanecer. Llamaron a Eric para una misión, pero al caer la noche, aún no regresaba. Cuando me disponía a salir a buscarlo, los soldados del primer batallón vinieron a buscarme. Dijeron que Eric había resultado gravemente herido. Cuando lo vi, estaba bañado en sangre, tendido en el suelo. Corrí hacia él, le rompí la camisa y comencé a reanimarlo con RCP. Su mano helada se posó de pronto sobre mi vientre. Si hay un bebé, llámala Jessica, para que siempre esté a salvo. Ni se te ocurra, le grité, y le inyecté adrenalina directo al corazón. Eric, si te mueres, te desentierro con estas manos. Sus pestañas temblaron. Y dejó un beso ensangrentado en la comisura de mis labios. Mi esposa, tan salvaje. Los soldados lo llevaron al hospital. Pero nadie se atrevía a operarlo. Yo tomé el bisturí y abrí su pecho sin dudar. Ritmo cardíaco restaurado. El grito emocionado de la enfermera me hizo temblar la mano. Eric me agarró de la muñeca de pronto. No tengas miedo. Lo aparté con un tirón y seguí cosiendo. Si te mueves otra vez, te doy de alta con el trasero al aire. La anestesia se desvanecía justo al atardecer. Eric miraba mis ojeras, acariciando el borde de nuestra foto de bodas. Esposa, ¿soñaste que me casaba con otro? Soplé la papilla de mi hijo. Tranquilo. Nadie quiere a un tipo con cicatriz en el culo. De repente se abrió la bata del hospital, mostrando la cicatriz que ya sanaba en tono rosado. ¿Y ahora sí se puede mirar? La luz del sol se filtró por la ventana. Me incliné y besé la cicatriz. Apenas pasa el filtro. Capítulo 9. Oportunidades y lealtad. El día que Eric se quitó las vendas, yo estaba vacunando a los niños del complejo familiar militar. Las jeringas de vidrio hervían en agua, y los mocosos lloraban mientras se escondían detrás de él. Sus bolsillos estaban repletos de caramelos para sobornarlos. ¿Quién da más miedo, el médico o yo? Eric ponía cara seria para asustar a los mocosos. Yo levanté la aguja y me reí con frialdad. Si el capitán Eric sigue malcriándolos, la próxima inyectas tú. Al atardecer lo encontré agachado en la huerta, robando mis tomates. Me acerqué con las manos mojadas. Ladrón de verduras, entrégate y te perdono la vida. Me giró de pronto y me empujó contra la cerca. Un tomate maduro le rozó los labios. Botín capturado. Al morder la fruta, él me besó y bebió el jugo que se desbordaba. El sabor dulce y metálico se fundió entre nuestras bocas. Y en ese preciso momento, Alice entró corriendo. Llevaba un atillo raído al hombro, y un moretón nuevo más rojo que cualquier carmín. Hermana. Santiago me vendió a un viejo en las montañas. Ni terminó la frase y ya estaba agarrando la manga de Eric. Cuñado, sálvame. Eric retrocedió más rápido que en una marcha de entrenamiento. Alice falló y cayó directo al gallinero. Me sacudí la paja del uniforme y reí. ¿No decías el año pasado que preferías morir antes que divorciarte? ¿Y ahora sí sabes decir cuñado? Me divorcio, mañana mismo. Ella se arrastró y se abrazó a mi pierna. Hermana, ahora eres una estrella en el distrito militar. Solo di una palabra. Le aparté la mano manchada de excremento de gallina. Ese es tu problema. ¿Qué tiene que ver conmigo? Le pasé a Eric un puñado de pimienta de Sichuan.
Cierra la puerta, suelta al perro. El perro guardián salió disparado del patio. Y los gritos de Alice hicieron volar a los gorriones del tendedero. Eric me abrazó por detrás. Su cicatriz ardiendo contra mi espalda. ¿Te ablandaste? Solo me dio asco. Le froté la barbilla con los dedos. ¿Fideos con salsa esta noche? Asintió con la barbilla contra mi cuello. Esa noche, la radio anunció, regresan los exámenes de ingreso a la universidad. Me detuve en seco, con las manos en la masa. En mi vida pasada, esa noticia me costó 6 meses de palizas y apuntes escondidos en casa de Santiago. Eric rompió un huevo y lo echó al bol. Ve al examen. Escribió Universidad Militar de Medicina sobre la mesa, con los dedos manchados de harina. El comandante dice que puedes entrar directo. Miré las motas de harina sobre sus pestañas. ¿No temes que me vaya volando? Vuela tan alto como quieras. Apretó mi mano llena de masa contra su pecho. Yo tengo la cuerda aquí. Esa noche, un trueno me despertó. La cama de Eric estaba vacía. Seguí el sonido de piezas de arma desmontándose. Descalza. Lo encontré metiendo papel en una bala vacía. ¿Un testamento? Le arranqué la nota amarillenta. Estaba llena de letras minúsculas, con las orejas rojas. Me la quitó. Era para ti, a la luz de la lámpara de aceite. Leí palabras como remedio para la resaca, analgésico, por si acaso yo, lo callé con un beso. La bala me lastimaba la espalda. Él me sostuvo la nuca y profundizó el beso. Afuera llovía, adentro. Las páginas del manual de primeros auxilios en el frente crujían suavemente, con mis notas de repaso entre ellas. Al amanecer, el comandante llegó con 2 noticias. Mi traslado a la Universidad Médica Militar fue aprobado. Eric lideraría una misión en la frontera. ¿No puedes quedarte? Remendaba su manga con las manos temblorosas. ¿La herida de la vez pasada aún? Eric se arrodilló de repente. Y me puso un anillo hecho con casquillos de bala. Cuando regrese, te haré una boda como Dios manda, la noche antes del despliegue. Cosí píldoras antídoto en todos los bolsillos internos de sus camisas. Él me abrazaba dormido. Cuando los gritos de Alice rompieron el silencio otra vez, agitaba una botella de pesticida en el patio. Si Miranda no me ve, me mato aquí mismo. Abrí la ventana para mirar. Eric me abrazó más fuerte. Hazte la dormida. A fin de cuentas, sigues siendo una vida. Le mordí la nuez del cuello con fuerza, dejando marca. Anda, ve a despacharlos tú. Él maldijo en dialecto mientras se subía los pantalones del uniforme, y yo me reí tanto que casi me caigo de la cama. El día de su partida, llené su mochila con ají fermentado casero, frente a toda la compañía. Eric me colgó una cadena con un casquillo de bala. Si todo se pone difícil, grítale a esto como si fuera yo. ¿Y de qué sirve gritarte? Le toqué el nombre bordado en el pecho. Más te vale volver completo, que te estoy esperando con un buen regaño. 3 meses después, llegaron 2 sobres, uno con la carta de admisión a la universidad, y otro con la lista de caídos. Cuando rompí el sobre, se me heló la sangre. El nombre de Eric estaba ahí, en la lista. El estruendo de la taza al romperse en el suelo asustó al perro. Apreté la notificación y corrí hacia la lluvia, frente a la oficina de admisión de la Escuela de Medicina Militar. Con la mano temblorosa, firmé el acta de renuncia. Me voy a la frontera. En el tren militar verde que traqueteaba rumbo a las minas, saqué el casquillo de bala que llevaba siempre conmigo. El metal estaba tibio por el calor corporal. Al desenroscar la base, cayó una hoja diminuta enrollada como pergamino. Camarada Miranda, ¿aceptarías incorporar a este Eric de segunda mano? Capítulo 10. Reencuentro en la frontera. Final feliz. La nieve en el puesto fronterizo me llegaba a las rodillas cuando vi a Eric, vivo. Estaba de pie con una muleta junto al mojón de la frontera, y su abrigo militar ondeaba con el viento. La lista de caídos era falsa, murmuró el comandante, frotándose las manos con incomodidad. Era para atrapar al último espía. Lancé la carta arrugada contra él. El papel rodó 3 veces por la nieve. La muleta de Eric se resbaló y él cayó de bruces al suelo. Los trozos de hielo salpicaron de lleno la cara del comandante. Sigue actuando. Vamos, sigue. Le aparté la mano que me extendía. ¿Y qué si perdiste una pierna? ¿Quieres una medalla? Pero las lágrimas cayeron, antes que cualquier reproche, golpeando directamente sobre la charretera de su uniforme. De pronto, me empujó contra la nieve. Su beso con sabor a sangre silenciando todos mis sollozos. Esposa, murmuró. Has engordado. Dentro de la carpa médica. Le cambié las vendas con más fuerza de la necesaria. La herida de entrada y salida en su abdomen ya había cicatrizado. Una cicatriz como 100 pies, encaramada sobre su piel color trigo. La nueva del grupo artístico. ¿No te cantó La Flor del Granado? Sí lo hizo. Sacó un peine tallado con una bala vacía. Lo usé para taparme los oídos.
Los dientes del peine aún olían a pólvora, mientras me recogía el cabello frente al espejo roto. Lo vi escondiendo un mechón de mi pelo en su mochila. Su palma, llena de callos, rozó mi lóbulo. ¿Te apetecen empanadas? Saqué el diagnóstico escondido en mi chaqueta de algodón. Y pepinillos. Últimamente tengo náuseas. Sus dedos temblaban al posar sobre mi vientre. El francotirador que nunca perdía la calma. Ahora murmuraba con voz quebrada. Cuando pasó, la noche que fingiste morir, le mordí la mandíbula con rabia. Como dijiste, la mocosa se llamará Jessica. En la fiesta de la primavera. Yo ya con el vientre redondo. Curaba a nuevos reclutas. Eric siempre se escabullía en los descansos. Y calentaba el estetoscopio con sus manos antes de tocar mi vientre. Los jóvenes lo animaban a cantar. Él los regañaba con cara de piedra. Pero las orejas le ardían de rojas. Me abrazó por detrás. Cuando nuestra hija cumpla 1 año. Pondré mis medallas sobre la mesa. Y si es un varón, le enseñaré a disparar, a defender la patria. Colocó una fruta de cornejo en mi sien. Como su madre, invencible, cuando los avisos de admisión universitaria cubrían las calles. Recibí mi carta de la Universidad Médica Militar. Eric pasó la noche construyendo una cuna. Las virutas de madera se pegaron a sus pestañas. Ve a estudiar. Yo cuidaré a la niña. El día del viaje. Me acompañó a la estación con Jessica llorando en sus brazos. Cuando sonó el tren, la pequeña se aferró a mi abrigo y rompió a llorar. El gorro rojo de Eric estaba ladeado. ¿Ves? Nuestra hija se queda conmigo. El tren verde avanzó entre abedules blancos. Abrí su bolso militar escondido. En el fondo, envuelto con cuidado, estaba nuestro formulario de matrimonio manchado de sangre. Y en el reverso, escrita a mano con tinta firme, la vida de Eric solo obedece a su esposa. 7 años después, al salir del colegio, Jessica entró corriendo al patio con un avioncito de papel en la mano. Justo cuando Eric enseñaba a unos reclutas a disparar, la pequeña lo imitó con entusiasmo. Papá, yo también quiero ser soldado. Él le tapó la boca entre risas. Eso, tendrás que preguntárselo a tu madre primero. Yo apoyada en el marco de la puerta, separaba hierbas medicinales mientras el sol nos estiraba las sombras en el suelo. Con el paso de los días, Jessica fue creciendo, y con ella también su amor por el ejército. A menudo acompañaba a Eric al campo de entrenamiento, observando fascinada a los soldados y repitiendo sus movimientos con precisión infantil. Un día me miró seria y me dijo, mamá, cuando sea grande quiero ser como papá, una soldado que defiende a su país. La miré a los ojos, le acaricié el cabello y le dije, bien, si es lo que deseas, yo te apoyaré. Pero recuérdalo siempre, ser militar no es un juego, es una responsabilidad. Jessica asintió con fuerza. Lo sé, seré valiente. Como papá. Eric escuchaba desde un lado, con orgullo en la mirada. Así se habla. Hija mía, yo creo en ti. Pero antes de eso, a estudiar. Jessica soltó una risita. Lo prometo. Años después, Jessica cumplió su palabra, se puso el uniforme y se convirtió en soldado. En el momento en que se lo puso, la luz del sol brillaba sobre sus charreteras como si fueran fuego dorado. Yo estaba a un lado, con el pecho lleno de calor. Eric se acercó y le dio una palmada suave en el hombro. Hija mía, con ese uniforme, eres nuestro orgullo. Jessica se giró con los ojos llenos de lágrimas. Papá, mamá, no los voy a decepcionar. La luz del atardecer nos envolvía como una manta cálida. Los años son largos, pero el amor más aún. En esta vida, aposté por el destino correcto, y elegí con el corazón.